Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinario. Hoy tenemos un tema bastante especial con una ponente maravillosa que seguramente os va a gustar mucho lo que nos va a compartir. Se llama Esther. Y, y nada, cuéntanos un poquito de ti, Esther, porfa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir esta experiencia tan maravillosa que es trabajar con la luz, con el color y con las frecuencias. Y nada, pues me llamo Esther García, estudié psicología, o sea que por de formación pura y dura soy psicóloga. Entonces, pues un poquito los mapas que voy a ofrecer son desde este punto de vista, desde la perspectiva de la psicología. Y sobre todo el deseo o lo que quiero en la tarde de hoy es poder crear un espacio donde muchas personas que estamos interesadas en otra forma diferente de trabajar y que estamos a la vez también un poquito investigando, porque todo esto es muy nuevo, contarnos unos a otros lo que hacemos, cuáles son nuestras mejores prácticas y bueno, y compartir un poquito esta experiencia. Pues Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que cuando quieras podemos empezar con el webinario. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un segundito porque estoy buscando el archivo. Mientras buscas, yo voy a aprovechar para comentaros que al final de este webinario vais a poder exponer vuestras preguntas. Esta vez podéis hacerlas tanto por el chat de YouTube como por el chat de aquí de Zoom. Y si tenéis cualquier otra cuestión, la podéis ir comentando por el chat y yo se la trasladaré a Esther. Bueno, pues voy a intentar hacer una exposición lo más amena posible debido a las horas en las que estamos todos, en la que voy a hacer un poquito un encuadre utilizando el mapa de la psicología para ver cómo me aproximo desde este mapa a todo el tema de la aplicación de la luz en este campo. En primer lugar, lo que me gustaría era hablar un poquito de lo que es mi trabajo últimamente, porque también es importante saber que la formación y la práctica y la aplicación que llevo usando desde hace unos 12 o 14 años me permite enfocar todo este tema de la aplicación de las frecuencias y de la luz. Empecé la formación en Sintergética, eso hace unos 10 o 12 años, y desde esta perspectiva es desde la que yo empecé a conocer las frecuencias de la luz. Antes ya trabajé con frecuencias, pero a través del sonido. Trabajé en MDR, se utilizan sonidos alternativos para estimular el cerebro y para trabajar en descodificación y en desprogramación de creencias y de aprendizajes, y también con EmiSync, pero no se parece nada a lo que tiene que ver trabajar con la luz. Entonces, la sintergética, que es el marco general, y lo quiero compartir y quiero hablar un poquito de todo esto porque es lo que va a ir permitiendo también ver cómo podemos abordar problemas como el estrés, como la ansiedad, como el pánico, porque tenemos que tener en cuenta cómo se configura o se concibe todo el tema del ser humano desde esta perspectiva. Como os pongo aquí, un poquito sintergética es una palabra que surge de los conceptos de síntesis, sinergia, sintergia y energía. La sintergética trabaja por la salud, definida como un concepto global e íntegro. En muchos campos de la aplicación de la salud actual, los seres humanos estamos divididos en partes. Pues los psicólogos trabajamos con la mente, los osteópatas, los fisioterapeutas trabajan con el cuerpo, si eres un médico especializado en estomatología vas a trabajar con el sistema digestivo, si trabajo a veces desde la medicina china, trabajo desde esta perspectiva, y sin embargo pues el ser humano es un todo y como un todo incluye todos estos niveles y ninguna parte está separada de la otra. Por lo tanto, la salud está definida como una integridad y tiene en cuenta lo físico, lo emocional, lo mental, las relaciones, los proyectos de vida
y sobre todo cómo el hombre se integra en este mundo y en todas estas relaciones. Uno de los fundamentos principales, y por eso también el que participe en esta charla, es que desde las sintergéticas se reconoce en el paciente, en la persona, en el individuo, en todo en realidad, la existencia de un cuerpo vital o energético que tiene un carácter electromagnético. Este cuerpo vital con este carácter electromagnético representa ese nivel en el que la información y la energía se mueve y circula por el organismo. Y este campo vital o este campo energético es sensible a muchísimos estímulos y entre ellos a estímulos sutiles como la luz, las imágenes mentales, los campos electromagnéticos, bueno, influencias físicas desde la materia más densa a lo más sutil. Entonces, estos estímulos, que en este caso nos vamos a enfocar sobre la luz y la terapia de la luz y las frecuencias y la información, se convierten así en herramientas básicas de la terapia. Se concibe también desde esta perspectiva, que yo comparto completamente, que los procesos de salud y enfermedad se reflejan o se relacionan con flujos de electrones generados por diferencias de potencial celular entre diferentes órganos y sistemas. Existe una relación, los órganos, las células, las neuronas están polarizadas eléctricamente y esto permite el intercambio de energía. La cantidad y la calidad de la energía y su distribución determinan también la calidad y la salud de la vida de la persona. Y desde esta perspectiva, y va a ser muy importante en la propuesta o en el planteamiento de trabajo y en las experiencias que voy a compartir, es muy importante que, al igual que podemos tener una hemorragia de sangre, podemos tener fugas energéticas, que también a su vez representan pequeñas hemorragias y nos desvitalizan. Para llevar a cabo todo este concepto, para trabajar con todo esto, la sintergética se nutre o utiliza principios de otras corrientes, la medicina tradicional china, el ayurveda, la homeopatía, la terapia neural, las medicinas ancestrales y otras medicinas tradicionales muy antiguas, también la alopática, pero para hacer una intervención más en este sentido se utilizan tecnologías y métodos no invasivos, que lo que buscan siempre es la autorregulación y la autosanación, que es de lo que vamos a hablar y de lo que se trata al final cuando estamos trabajando de esta manera o trabajamos con frecuencias lumínicas. Un concepto también muy importante a la hora de entender todo lo que voy a abordar y cómo desde la luz, desde la frecuencia y desde la información trabajamos en el organismo como integridad o como globalidad, es que no se lucha contra la enfermedad, el estrés, la ansiedad, el pánico, la hipocondria o cualquier otra cosa con la que queramos trabajar o queramos acompañar a una persona en su proceso. Es buscarle su sentido, porque tienen una finalidad, tienen un propósito, tienen un sentido adaptativo, sirven para algo, están para ahí por alguna razón. Entonces no se trata de quitar la sintomatología o de entender ninguna de estas cosas, de estas entidades o de estas patologías como un enemigo, sino que es información que está en el organismo, que nos está contando algo y que hay que enfocarse hacia ella desde esta forma y sabiendo que a través de la luz podemos dialogar con esta información, podemos dialogar con las distintas partes del organismo, podemos ver qué está representando en una determinada parte del cuerpo, qué está representando a nivel mental, qué información le está llevando desde el sistema nervioso central o periférico a los órganos, a las distintas partes del cuerpo. Entonces, en este sentido, la enfermedad y el síntoma son la mejor estrategia del cerebro y de la naturaleza para sobrevivir. Y esto nos permite aprender y adaptarnos. Es importante conocer y saber que ya hay muchas personas trabajando en este sentido y que la experiencia nos va diciendo que muchos trastornos, muchas enfermedades crónicas, muchas alteraciones se asocian a la cantidad, la calidad y la circulación de la energía que tiene el organismo. Y que si utilizamos las tecnologías correctas y de la manera apropiada, pues podemos ayudar
a que el organismo se sane y se cure por sí mismo y que encuentre las respuestas, porque nuestro cuerpo ya tiene toda la información que necesita. Todo esto lo hacemos interactuando con este biocampo que tenemos, este mar de electrones, este mar de partículas, este mar de información, y cuando nosotros emitimos la frecuencia adecuada o nos relacionamos o dialogamos de una manera más correcta, el cuerpo entiende, el órgano entiende, la mente entiende y puede encontrar de una manera mucho más fácil la respuesta, el equilibrio y reconectarse, porque al final todo esto se trata de reconectarse. Cuando nos enfermamos, cuando sufrimos un proceso de estrés patológico no adaptativo, al final lo que estamos hablando es con un mecanismo del organismo a través del cual ha sido biológico y adaptativo aislar cierta información para utilizarla de una manera relevante. Si pensamos en la perspectiva biológica y adaptativa del miedo y en su caso también del mecanismo de estrés, es muy necesario que recordemos una información que nos puede dañar. Si yo no recuerdo que una superficie caliente a una determinada temperatura me puede quemar, lo más probable es que repetitivamente vaya a llevar una parte de mi cuerpo a esta superficie caliente. Entonces, ¿qué estrategia adopta el organismo para que yo recuerde una información? El organismo le asocia normalmente una emoción y lo que hace es como de alguna forma encapsula o aísla esta información, la envía a un apartado o a un almacén, por decirlo de una manera muy simplista, en la que nosotros podemos hacer o podemos recurrir constantemente y diariamente a esta información, y el cerebro en su totalidad, no solo nosotros de una manera consciente, y utiliza esa información para prevenir de los posibles peligros. Con lo cual, como esa información no pasa a almacenes remotos, no se me olvida, yo no la paso por alto porque el cerebro se ha encargado de protegerla para que yo la tenga en cuenta y para que mi cerebro en su desarrollo, en su evolución y en su supervivencia pueda contar con esta información. Lo que hace es que no permite que se olvide o que esta información se pierda, ¿no? Es de alguna manera una forma adaptativa de encapsular una información, porque ciertos miedos nos ayudan a sobrevivir. El problema es que nuestro cerebro, y en este caso el inconsciente, no distingue entre los miedos reales o los peligros reales y los peligros adaptativos con aquellos peligros que no son tan reales, a veces en el momento presente, quizás fueron en el pasado, pero no en el presente. Entonces, en este proceso que vamos a ver a continuación y que intentaré explicar un poquito de forma teórica, lo que nos vamos a encontrar es este mismo mecanismo. El cerebro, de una manera muy coherente y muy inteligente, ha aislado cierta información porque cree que es importante poder utilizarla a posteriori, y esta información la está utilizando constantemente como un radar para escanear todo lo que hay alrededor e identificar si ese peligro potencial está ahí y si tenemos que hacer o no una acción. Por lo tanto, ese es como el mecanismo fundamental de los miedos, del estrés, de la ansiedad, que en breve veremos un poquito con más detalle. Entonces, vendría siendo un poco el enfoque o el encuadre general de la intervención desde la perspectiva de la luz. Una vez que he compartido, que os he contado un poquito cómo es el enfoque de la sintergética o cuáles son las perspectivas, pues es muy fácil darse cuenta de cómo llego al biofotón y a trabajar con el biofotón. Cuando descubro el biofotón, yo ya estaba trabajando varios años con otros equipos láser para intervenir en psicología, equipos diferentes que se trabajan desde la sintergética, y lo primero que me planteé es, bueno, pues otro equipo más, ¿no? ¿En qué me puede beneficiar el biofotón? En este caso, lo que tengo que decir antes de que sigamos adelante es que
el biofotón a mí me resultó muy práctico y me sigue resultando, lo utilizo muchísimo, no solo para trabajar y para los procesos de acompañamiento individuales que realizo en mi trabajo, sino que en mi día a día para tratar cualquier cosa, pues dolores de cabeza, contracturas musculares, problemas digestivos, lo utilizo para trabajar con mi perrita porque, bueno, pues al final, como he comentado con anterioridad, si nosotros empezamos a ver el mundo desde la perspectiva de la información, todos son campos de información. Y la luz y las frecuencias de la luz es un recurso muy valioso para acceder a estos campos de información o a estos biocampos y permitirle al propio organismo que identifique la información que le es más rentable o que le es más favorable o que necesita en un momento determinado. Y esa información la usa, la dispone y se reorganiza sabiendo lo que tiene que hacer y de la manera que tiene que hacer. Dentro de este enfoque del tema de la luz y del tema del biocampo y del tema de que somos mares de información y de electrones, yo pido que por un momento nos imaginemos, en vez de la materia más densa y la materia más física, nos imaginemos un campo lumínico, un campo de información, un campo de ondas, un campo de vibración, porque la tendencia que tenemos por la capacidad o las cualidades que tenemos la mayoría de nosotros a través de la vista es ver cierto aspecto de la materia, cierta densidad de la materia. Pero lo real desde esta perspectiva es que hay muchos niveles de información y que esta información la encontramos desde materias aparentemente más inertes, en animales, en personas, a nuestro alrededor, y en cada una de las cosas hay distintos niveles de información. Por ejemplo, si hablamos de la célula, nosotros en la célula nos encontramos el nivel más denso, todas las estructuras, por ejemplo, que pertenecen a la célula, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de las frecuencias y de la información, la célula también tiene emociones, tiene un nivel de información emocional, tiene un nivel de información mental, tiene un nivel de información más sutil, a veces transpersonal, a veces transgeneracional. Igual que la célula, pues cualquier tejido, cualquier parte del cuerpo y cualquier órgano. Todo es más bien como un fluido, como colores, no hay tantos límites. Y nos tenemos que dar cuenta también desde esta perspectiva que cuando yo estoy trabajando con un equipo tan maravilloso y tan especial como este, cuando yo estoy dialogando, por ejemplo, con un hígado, a veces estoy trabajando la toxicidad real de sustancias, o más que real, perdón, no sería el término, sino más densa de la materia, como algunos tóxicos que se pueden haber ido acumulando a través de la alimentación, pero también estoy hablando con una información emocional, que es la rabia o la ira que ha estado presente en algo que me ha perturbado esta mañana. O también estoy hablando con la radiación que puede haber en los campos que tengo alrededor, pues antenas, teléfonos. También puedo estar hablando con una información, pues como os decía antes, un poquito más transpersonal, ¿no? Con una información que viene de atrás, que viene de los padres o que viene de los abuelos. Y todos esos niveles de información están ahí y a veces se están revelando en distintas formas. Unas veces cuando estoy abordando una problemática, estoy abordando una problemática desde lo más denso de la materia, desde la estructura, desde lo más observable, pero a veces estoy observando la problemática desde los aspectos más sutiles y a veces increíblemente sutiles. Entonces, es muy versátil porque si estoy un poquito atento, si estoy un poquito conectado, si abrimos nuestra mente y terminamos de dejar de ver las cosas desde lo más denso y desde las partes separadas,
podemos tener acceso a grandes maravillas y podemos empezar a jugar, a crear, a divertirnos, a ser más intuitivos en el trabajo y a ver las formas o a ver las cosas desde otra perspectiva, mucho más dinámica y divertida. Pero bueno, como tenemos que utilizar de alguna manera también ciertos mapas y como tenemos que utilizar ciertos circuitos que también es verdad que funcionan y que están ahí y que podemos ir desde lo más denso, desde lo más específico, desde los órganos y desde las partes, vamos a ver un poquito cuál sería el mapa de la psicología, de cómo se estructura el sistema nervioso en relación a estos aspectos que voy a abordar y que son el estrés, que es la ansiedad, que es el ataque de pánico, que es la hipocondria y que es el duelo, que además pues hoy en día yo creo que cualquier profesional que esté en este campo pues se lo está encontrando constantemente. Y bueno, pues por suerte todo el tema de las emociones y todo el tema de cómo nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestra salud cada vez tiene muchísimo más peso, más relevancia y está siendo más reconocido. Y yo creo que en este contexto es sabido por todos nosotros que muchas veces muchos dolores y muchas cosas vienen de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros aprendizajes, de nuestros traumas, de nuestras creencias. Son muchos los profesionales de la salud, sobre todo en el caso de la fisioterapia, que te comentan que tocan una pierna o que están trabajando con una molestia en alguna parte del cuerpo y automáticamente al paciente acude un recuerdo o acude dolor o acude llanto o automáticamente hay una respuesta emocional intensa. Entonces, bueno, utilizando el mapa y teniendo en cuenta esta perspectiva, voy a hablar del sistema nervioso central desde las estructuras primarias hacia las estructuras corticales. Esta es una parte también en la que me quiero detener. ¿Por qué? Porque en todo este tema del que vamos a hablar debemos recordar que la información tiene un camino, al menos desde el punto de vista de la estructura del cerebro, del sistema nervioso. Entonces, la información va desde las estructuras primarias más básicas hacia las estructuras superiores, o sea, hacia la corteza neurológica. Nuestro cerebro reptiliano, el cerebro primario, que es el que se encarga de la supervivencia, es el primero que recibe la información y este ya empieza a dar una señal de respuesta porque ya tiene una codificación de cómo reaccionar ante determinados estímulos que de hecho son aprendidos y son compartidos, son universales. Los estudios comparativos de etología con los animales nos demuestran ya desde hace muchos años que hay miedos que son compartidos, pues a los reptiles, a las alturas, a los lugares oscuros, a las arañas, porque ahí existe ya una memoria primigenia muy antigua, digamos que es la memoria de los dinosaurios. Es esa memoria que ya va a hacer cierto tipo de reacciones ante ciertas situaciones y ante ciertos estímulos. Entonces debemos comprender que la información primero llega por ahí, luego pasa a nuestro sistema límbico, cerebro secundario o el sistema emocional que le otorga un significado y que también a posteriori, si la información ha pasado el primer filtro y ese filtro más ancestral no es tan peligroso, no se ha quedado ninguna información grabada en estas estructuras primarias de supervivencia, le asigna un valor y dependiendo de este valor ya pasa a la corteza neurológica y ahí la corteza lo interpreta. Muchas veces, mucho antes de llegar a esta estructura, también nuestro sistema límbico ya pone en marcha una señal de alarma porque ahí hay un aprendizaje o hay un trauma o hay un dolor o hay algo que, como decía al principio, se ha quedado anclado porque el cerebro tiene el mecanismo de guardar esa información para protegernos y para defendernos. Por lo tanto,
Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, la información recorre este camino. Y como os pongo aquí, la tarea más importante de nuestro cerebro es garantizar nuestra supervivencia, incluso bajo las condiciones más miserables. Y todo lo demás es secundario. Lo primero de todo es la protección. Entonces, si el cerebro ha decidido que es muy importante protegerse a algo, no sirve de nada que nosotros estemos pensando es una tontería tenerle miedo al ascensor, o es una tontería tenerle miedo a un virus, o es una tontería salir a la calle, o es una tontería que me estrese por ir al trabajo. Realmente esta parte terciaria del cerebro, la corteza prefrontal, que es la que toma ciertas decisiones, que es nuestra parte más racional, muchas veces cuando intenta acceder y calmar a las partes filogenéticamente más antiguas del cerebro, se ve incapacitada, porque también es así el propio mecanismo del cerebro. Entonces, cuando la persona, cuando el paciente, cuando el cliente acude, cuando aquella persona a la que acompañamos viene y nos pide ayuda, no puede entender a veces porque desde su lóbulo frontal, desde su parte más racional, puede comprender o puede entender que no es lógico, que no es racional, o quiere dar otra respuesta a la situación y a veces no puede, porque la señal de alarma ha sido encapsulada, está regida y está regulada por estructuras más antiguas y no responde a esto. Desde algunas corrientes de psicología esto le llaman una especie de proceso de decorticación neurológica. La información va de abajo arriba, pero cuando intenta regresar en el camino de vuelta para calmar a la emoción, al menos de una manera consciente, no lo consigue. Es como que el cerebro no puede convencer de que no hay peligro. Y si lo pensamos bien, aun con este mecanismo tan valioso que tiene el cerebro, los seres humanos nos dedicamos a hacer auténticas barbaridades, porque pues conducimos por la carretera a 200 kilómetros por hora, nos lanzamos en paracaídas, en mogollón de cosas. Entonces, realmente ya nos salva de muchas cosas. Si estos mecanismos no existieran, probablemente ya habíamos desaparecido como especie. La historia está en lo que comentábamos, lo que comenté anteriormente, que el cerebro no sabe distinguir si estoy haciendo un salto al vacío o si ir mi primer día al trabajo es peligroso, o perder el trabajo es peligroso, o que me deje mi pareja es peligroso. Para el cerebro, en ciertas situaciones o circunstancias, dependiendo de esas memorias, de esos aprendizajes y de lo dolorosa que fuera la experiencia, ha almacenado esa información como un peligro potencial y actúa exactamente de la misma manera. Viene muy bien explicar todo esto porque la gente lucha contra todos estos mecanismos y no tiene ningún sentido. Las personas deben entender que esta respuesta es buena, es buenísima, le está diciendo que realmente todo está funcionando correctamente. Entonces, sobre lo que hay que trabajar es sobre otra cosa, no sobre la sintomatología. Lo que hay que trabajar es sobre lo que la está originando. Bueno, dentro de este camino de supervivencia que tiene el cerebro, vamos a recordar que entre sus funciones y sus tareas y sus objetivos es el de generar señales internas que registren lo que necesita el cuerpo, las necesidades básicas, como nos decía la pirámide de Maslow. También ayudarnos a crear un mapa del mundo para indicarnos dónde podemos satisfacer nuestras necesidades y también cómo huir de los peligros. Tiene que ocuparse toda esta estructura de generar la energía y las acciones necesarias para llevarnos allí, avisarnos de los peligros y de las oportunidades en el camino, adaptarnos según el momento y los requisitos, y también una de las partes súper complejas, y es que como mamíferos y seres sociales que somos, requiere que hagamos todo esto en cooperación y colaboración, que normalmente resulta como lo más complejo.
Bueno, os estaba hablando hace un momentito de estos tres cerebros en la teoría de Paul MacLean, que ya Fernando lo hizo en la presentación pasada, en la charla que dio. Simplemente recordar, porque luego posteriormente cuando comparta un poquito el uso del biofotón y cuáles han sido mis mejores experiencias, sí que es cierto que hay áreas determinadas con las que podemos intercambiar información de una manera más lógica. Luego os contaré algunos ejemplos de que, bueno, por suerte la lógica con esto no funciona mucho y es curiosísimo dónde podemos encontrar resonancias y frecuencias utilizando más la intuición y otras herramientas y cómo ayudar mejor. Pero bueno, la lógica o los mapas son estos. Entonces tenemos los tres cerebros y las reacciones fisiológicas del estrés, el miedo, la ansiedad y el pánico estarían reguladas por las partes más antiguas y las reacciones emocionales por las partes del cerebro emocional, límbico, mamífero, mientras que los pensamientos, las ideas, las creencias, la planificación, la organización, la secuenciación, la anticipación y la evitación, que es característico de cierto tipo de estrés, de la ansiedad, del pánico y de todo esto está en el área frontal y en la corteza. Fundamentalmente, a ver, estoy ofreciendo mapas muy generales y zonas donde nos podemos dirigir, aunque esto es un poquito más complejo. Vamos a recordar entonces qué es un poquito el estrés y pongo la definición de Selye porque es la que más me gusta, es el que más reconocimiento tiene y es el que más aplica en este contexto. Entonces me encanta de esta definición que es una respuesta no específica. ¿Por qué? Porque cuando vamos a abordar o vamos a ayudar o vamos a acompañar a una persona en este proceso de ayudarle a resolver o reconectar estas informaciones de su organismo, nos tenemos que dar cuenta de que va a depender de cada persona y de que aunque existe un mapa y aunque existen unos lugares y aunque existen unas formas y aunque hay muchísimas teorías acerca de cómo esto ocurre, también va en función de la persona. No tratamos al estrés, sino que tratamos a una persona que tiene un tipo determinado de estrés o un tipo determinado de ansiedad y nunca es igual y nunca es en ningún caos. Yo voy a ofrecer pautas comunes, pero tenemos que estar abiertos y repito, si nos volvemos al mapa que ofrezco de que todo es un campo de electrones, es un campo de energía en donde hay interferencias, conexiones y reconexiones y la información se queda aislada en un lado y en el otro, tanto la información emocional como la información mental, como la información física. Al final, un órgano enfermo es un órgano que se ha quedado desconectado, es un órgano que tiene interferencias, que tiene barreras y hay una parte del organismo que no está recibiendo lo que está ocurriendo ahí, por eso no puede dar una respuesta adecuada. Muchas veces el sistema inmunológico y el sistema nervioso central no puede elaborar una respuesta apropiada porque no entiende lo que está ocurriendo, porque ahí se ha desconectado una parte. Entonces, a veces simplemente reconectando las partes, el organismo da una respuesta correcta. En psicología ocurre lo mismo. Cuando tú coges una información o cuando tú identificas una información, un contenido donde se ha producido un aprendizaje de miedo, donde ha habido un trauma, donde ha habido una experiencia dolorosa y lo reconectas con la información actual, con el presente, con los recursos, con los valores de la persona, comprendes que el peligro ya ha pasado y ya se ha vivido y desencadenas esas dos informaciones al mismo tiempo y las puedes relacionar y correlacionar, el propio organismo, el sistema nervioso, el cerebro, todo lo que es el ser encuentra la forma de resolver esto. Como decía antes, también es una respuesta adaptativa del organismo y como explicaba en el inicio al hablar un poquito de la sinergética y de cuál es el enfoque que utilizo actualmente,
abordamos las situaciones como oportunidades, abordamos las situaciones como informaciones y abordamos las situaciones como respuestas adaptativas. Todo es una información que está ahí y no luchamos contra ella, colaboramos y ayudamos a esta información a que tome el camino adecuado, a que se vuelva a correlacionar de la forma adecuada y a que encuentre la forma de su propia autorregulación. Dentro del estrés, también recordar un poquito que el estrés realmente es la respuesta fisiológica, aunque tiene muy mala prensa, eso es lo que es. Lo que ocurre es que luego existe un tipo de estrés que sería el adaptativo y el no adaptativo. El estrés adaptativo es muy útil y todo el mundo lo tenemos en algún momento, pues realmente me tengo que cambiar de casa, tengo que hacer una mudanza y estoy trabajando, ¿no? Y además esta situación es una situación que me encanta porque me voy a un lugar mejor. Está muy bien, pero claro, voy a requerir de más energía, voy a requerir de más vitalidad, voy a requerir de más concentración, voy a requerir de una serie de cosas que son necesarias y que quizás en condiciones normales el organismo no las dispone. Entonces el organismo automáticamente desencadena este tipo de estrés y entonces nos permite que a través de esta respuesta fisiológica la concentración mejora y aumenta, tenemos más capacidad física, nos cansamos menos, rendimos más, o sea, podemos hacer frente a ese reto que nos hemos propuesto, pues no sé, cualquier cosa, la mudanza, un cambio de trabajo. Luego lo plantearé entre las prácticas porque obviamente no abordamos de la misma manera este tipo de estrés adaptativo en el cual lo que necesita la persona es sostener la energía durante el tiempo que dura su reto o que dura el proceso que tiene que llevar a cabo, que en un estrés no adaptativo. El estrés no adaptativo se puede definir o lo que yo he elegido es que es la respuesta del organismo ante una demanda, un estímulo o un estresor. El no adaptativo es esta respuesta, pero está influido por el aprendizaje, por el sistema de creencias, los juicios, las opiniones y las valoraciones. Y está influido desde qué punto de vista, desde el punto de vista de la amenaza o de peligro. Todas estas cosas, nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras valoraciones, lo que van a hacer es que vivamos una situación como una amenaza. Pues en la misma situación, si yo tengo que cambiarme de casa y pienso que no voy a poder realizar este cambio o que este cambio no es bueno para mí o cualquiera de las valoraciones que vaya a realizar, pues entonces el mecanismo de estrés cambia, se convierte en una respuesta que nos ayuda a hacer este cambio, pero al vivirlo como una amenaza resulta más desvitalizante y puede ser más largo en el tiempo y si nosotros al final no aceptamos el cambio de vivienda, pues podemos quedarnos viviendo en esta situación de estrés que más adelante se puede convertir en otra cosa, pues como en ansiedad. Entonces, si vamos a abordar o vamos a ayudarle a la persona en este proceso de acompañamiento en un estrés no adaptativo, utilizaremos otras localizaciones, utilizaremos otra forma, de otra manera diferente las frecuencias, el mapa, las estructuras y la forma de abordarlo. Entonces, la respuesta de ansiedad sería como una respuesta sostenida de una respuesta de estrés no adaptativo. Es algo que se mantiene en el tiempo, que no encuentra solución, que permanece como un estado y que lleva asociados síntomas físicos, emocionales y mentales, pero con cierta constancia. Le acompaña de inquietud, le acompaña de preocupación constante y distinta sintomatología física. Al igual que ocurre con el estrés, no es igual para todas las personas, ni lo viven de todas las maneras. Entonces, unas personas pueden decirte que tienen más dificultades estomacales a nivel físico o musculares como contracturas o que sufren de más preocupación o que sufren de más miedo y también un poquito en función de esto lo tendremos en cuenta para utilizar de una manera u otra la información. El otro aspecto que vamos a abordar es el pánico.
El pánico sería una respuesta de miedo exagerado que se escapa de lo racional y que activa distintas respuestas, entre ellas la evitación extrema o también la parálisis. El pánico quizás es de lo más incapacitante porque es una de las emociones que está más relacionada con las estructuras más primarias del cerebro. Entonces, el cerebro entiende esta situación prácticamente como una muerte y normalmente emprende la huida, busca escapar de este tipo de situaciones. Pocas veces es la lucha o el afrontamiento, normalmente es la evitación. Hay casos muy concretos en los que lo que ocurre es la parálisis y en este sentido hoy en día se postula mucho la teoría polivagal de Porges y él plantea que el nervio vago tiene dos ramas. Y una de las ramas sería la menos mielinizada, la más antigua, la que corresponde a un cerebro más reptiliano, que sería la que compartimos con los reptiles, que es el que tiene este mecanismo de parálisis. Muchos animales, ante un posible ataque o peligro del agresor, lo que hacen es que ralentizan todas sus funciones y se quedan como muertos. Lo podemos ver en muchos documentales donde se quedan boca arriba y no se mueven, que es lo que hace el agresor. En muchas ocasiones, al ver que están muertos, se va. Cuando nosotros no podemos dar una respuesta adecuada a una salida o a una situación, o cuando no encontramos esa salida, a veces entramos en este tipo de pánico y en este tipo de parálisis. En psicología, esto lleva a procesos más complicados y disociaciones mucho más complicadas. Hablando en términos de frecuencias de información, de conexión y de reconexión, es como que todavía la división es mucho más profunda y hay zonas de nuestra estructura neurológica y a nivel de recuerdo y a nivel de inconsciente y a nivel de información, de memoria y de personalidad, es como que están ahí apartaditas porque son demasiado dolorosas. El cerebro no encontró, la mente, el individuo, la persona, no encontró una forma de resolverlo y en este sentido lo que hace es que se disocia y ahí hay problemas. Estaba contando un poquito cómo el pánico quizás es el nivel más alto de desconexión y el más difícil de trabajar, porque aquí el lóbulo frontal entra en una especie de circuito cerrado en el que se vuelve muy obsesivo intentando encontrar la respuesta en el caso de la huida, o se queda muy paralizado generando problemas muy serios en el caso de la parálisis. Siguiendo un poquito con el mapa, con estructuras neurológicas y con partes de la parte más densa del organismo, si nos salimos del mapa de la frecuencia, de las estructuras más densas con las que intercambiamos información, la respuesta de estrés, recordamos que tiene una fase de alarma, de resistencia, de agotamiento, cuya solución es la lucha, la huida o la acomodación. El estrés no adaptativo estaría en huida y en evitación. La ansiedad sería la evitación, la huida y el constante intento del lóbulo frontal de anticipar el peligro, evitarlo y escapar. El ataque de pánico sería la evitación extrema, la sensación de muerte y en ocasión las parálisis. En cuanto a miedos, fobias, hipocondrias, estaría la percepción del peligro constante en los estímulos, la respuesta de evitación y la sensación de peligro extrema. La zona del cerebro primario sería el tallo cerebral, el bulbo raquídeo y el sistema nervioso periférico. Aquí podemos intercambiar muy bien la información y va a ser mucho más efectiva. Tenemos el cerebro medio a nivel emocional y tenemos la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Si vamos a nivel de la cabeza, estamos hablando de estructuras a las que podemos acceder desde el área que está más o menos por encima del pabellón auricular.
y también desde la zona del lóbulo frontal. En este caso, por ejemplo, con el biofotón, tenemos la posibilidad de utilizar las gafas. Yo desde el principio lo he hecho de esta manera. Desde el principio he utilizado las gafas junto con el dispositivo, porque como os dije al principio, desde la visión de la sintergética es muy importante reconectar al organismo y llevar al sistema nervioso central todo lo que está ocurriendo en la periferia, porque hay una desinformación. Para mí ha sido una ventaja increíble poder trabajar con las gafas, porque no tengo que estar llevando la información de un lado al otro, sino que ya estoy emitiendo a nivel de los ojos y llevando a toda esta área la información, a todo este cerebro medio y a la corteza prefrontal, y a la vez me permite ver en otras partes del cuerpo con el dispositivo qué frecuencias hay y ver cuáles son las resonancias y ver qué ocurre ahí, porque, bueno, pues aunque estos son los mapas, y os contaré luego algún detalle más, yo me he encontrado cosas muy curiosas. Entonces nos tenemos que acostumbrar a pensar, si yo, por ejemplo, me encuentro a una persona con una cicatriz y veremos que es bueno trabajar con la frecuencia -10 o con la frecuencia que el biofotón tiene para cicatrices. Yo, por ejemplo, a una cicatriz le pondría siempre una frecuencia de flores de Bach o la frecuencia Rescue o la frecuencia estrella de Belén, o le pondría la frecuencia de trauma o le pondría la frecuencia de estrés. Le pondría una frecuencia emocional, porque si recordamos que todo tiene todos los niveles de información, esa parte también ha sufrido el trauma o lo está reflejando, y cuando tú realizas un corte o cuando sufres un impacto, esa parte del organismo que es información, que está relacionada con todo y es el todo también, porque la célula es el todo y el todo es la célula, tiene esa información, y si yo se la puedo llevar al punto y al mismo tiempo la puedo llevar al sistema nervioso central, estoy optimizando el trabajo y estoy permitiendo al organismo reinformarse en esa zona de que también ya pasó el trauma. Le doy la información de que todo está bien, de que todo está en paz, de que no se tiene que defender, de que ya no hay ningún ataque, de que ya no hay ningún shock, y entonces yo las frecuencias emocionales las llevo por todo el cuerpo, y si te permites investigar y si te permites experimentar, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que resuenan en muchas partes. Si nos dejamos trabajar con la intuición. Yo me gusta mucho investigar y me gusta mucho experimentar y me gusta mucho divertirme, y entonces en este sentido este tipo de equipos y este tipo de trabajos te lo permite. En Sintergética trabajamos con el VAS, con la señal vascular autónoma. Entonces, yo voy todo el tiempo tomando el pulso y viendo dónde hay resonancias. Pero también he de decir que si no tomas el VAS y no encontrase las resonancias, yo creo que también pensaría, ¿no? ¿Por qué no puedo llevar cierta frecuencia, pues eso, no sé, la frecuencia del hígado? La teoría nos dice que la tenemos que poner en el hígado o que la tenemos que poner en determinado meridiano de acupuntura, o que la podemos poner en las partes de reflexología, el pabellón auricular o la mano o el pie. Pero ¿por qué no podemos llevar el hígado a un grano o a un acné? ¿O por qué no lo podemos llevar a un tobillo inflamado? Porque también está la intoxicación. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo que es bastante fácil. Si hay una intoxicación, a lo mejor la información del hígado le viene bien a una parte del cuerpo o la necesita, y con esa información consigue reorganizar y consigue encontrar la solución que busca. Como he dicho, a mí me resulta muy ventajoso llevarla a la parte del cuerpo y al mismo tiempo al sistema nervioso central. Si no tengo las gafas, yo la llevaría, si hablo de una cicatriz, la llevaría a la cicatriz en el área que corresponda, pero también la llevaría a un área neurológica donde pues, mis conocimientos me permitan saber que puede haber esa zona refleja, o la llevo a las estructuras primarias del tallo,
o bueno, me dejo llevar por mi enfoque, por mi perspectiva profesional, por mi deformación profesional, por lo que yo sé. Bueno, seguimos un poquito simplemente recordando todo el tema del sistema nervioso autónomo con la activación simpática, parasimpática y los órganos relacionados, porque si vamos a intercambiar información nos viene muy bien. Entonces las frecuencias mentales pues también las llevamos al bazo, las llevamos a las rodillas, las llevamos a todas partes. Con el biofotón entonces dialogamos a través de las frecuencias y de la información con estas áreas fundamentalmente, con estas estructuras o con estos órganos, como de una forma muy protocolaria, pero siempre permitiéndonos investigar, experimentar y darnos cuenta, salirnos del mapa de la materia e irnos al mapa un poquito de la energía, irnos al mapa del campo de información. La intervención y la elección de las frecuencias se realiza en función del área con la que estamos trabajando, porque aparte con todo esto que estábamos comentando, estábamos viendo que no hay lugares específicos, pero sí que hay lugares que por resonancia o por lógica van a funcionar mejor. Bueno, entonces, algunas ideas de cómo yo trabajo, de cómo yo he trabajado o de lo que a mí me ha resultado o me resulta. Con el biofotón, como os decía, llevo ahora más o menos 3 años y en estos 3 años puedo decir que lo he utilizado absolutamente todos los días y prácticamente en todas las sesiones. He seguido las recomendaciones que hace Fernando al respecto, algunas sí, algunas no. Muchas veces las sesiones, como están estructuradas, pueden ir de lo sutil a la materia y entonces estamos hablando de un régimen de transformación donde yo llevo la información de lo más etéreo a lo más sutil, a lo más denso, pero yo también puedo trabajar en régimen de transmutación y entonces voy llevando la información de la parte más densa, que es la célula o el órgano, y la llevo a lo más sutil. En este sentido voy eligiendo las frecuencias y voy viendo un poquito las necesidades del paciente, las necesidades de la persona que acompaño, el proceso que trae, cómo lo trae y qué es lo que vive. Y si no sé qué hacer o cómo hacer, yo también recomiendo, yo desde que empecé con todo este mundo trabajo desde el instinto y en el mejor de mis días no pienso el traje que le voy a poner a la persona que viene. Lo que hago es simplemente entro en contacto. Todos sabemos que al final, cuando estamos con una persona, mi campo relacional se une al campo relacional de la persona y me llegan informaciones. Si yo estoy atento, si estoy presente, si me dejo llevar, si me dejo guiar, me saco todos los libros, todos los conocimientos, todo aquello que por deformación me he metido en la cabeza durante muchísimos años y empiezo a escuchar al organismo, porque también en este campo en concreto todo es tan nuevo que no sabes lo que te puedes encontrar. Entonces, en mi caso, en el momento que entras en contacto con la persona con la que vas a realizar el acompañamiento, dejo ver qué información me viene y según esta información, si mi instinto me dice que tengo que llevar ecualización cerebral al 36 de estómago, a ese meridiano o a la rodilla, porque es lo que me está pidiendo, pues lo llevo. En mi caso, como digo, lo constato un poquito con el VAS y veo si ese punto tiene resonancia. Y muchas veces, mientras la persona lleva puestas las gafas, yo estoy con el resto del dispositivo pasando a lo largo del cuerpo y me encuentro resonancias pues, en lugares que si no lo haces por instinto o investigación, por todo lo que se supone o esperamos que sabemos según los mapas lógicos, nunca lo utilizaría. Bueno,
para apoyar a las personas cuando tienen una demanda específica y lo único que requieren es aumentar su nivel de energía, mantener la atención, la concentración y demás. Un ejemplo de sesión puede ser empezar, como Fernando recomienda, con la sesión de relajación, de antiestrés, y yo recientemente he probado la de meditación, que está en la nueva aplicación, y es excelente. Le ayuda muchísimo a la persona a entrar en niveles muy profundos, a reconectarse y, por lo tanto, a recargarse de energía. Se pueden utilizar por separado las frecuencias mentales, armonización instintiva, emocional, racional, ecualización cerebral, relajante. En mi caso también he de decir que, como tengo el software y tengo el equipo informático, muchas veces diseño sesiones estandarizadas. Entonces, en vez de utilizar la sesión con gafas, voy seleccionando las frecuencias y voy eligiendo el orden de las frecuencias según me parece. Estas sesiones estandarizadas, que luego las utilizo a través de las gafas, muchas veces la persona está sentada y con esta sesión, por ejemplo, una sesión para recargar energía o una sesión antiestrés, estoy trabajando con MDR o estoy trabajando con hipnosis o estoy trabajando con programación neurolingüística o con cualquier otra cosa. Me encanta investigar y experimentar, y de hecho lo he probado y es muchísimo más efectivo. No tiene por qué haber un antes y un después, y es pongo el biofotón y pongo las gafas y luego hago una sesión. No, simultáneamente tiene resultados excelentes. Entonces, bueno, todas estas frecuencias funcionan muy bien, yo las he probado y lo que hacen es optimizar el resultado, le permiten a la persona revivir el acontecimiento o la situación desde la calma, que, como dije al principio, si yo tengo una información encapsulada, pero yo la pongo en contacto con otra información de calma o de relajación, lo que estoy haciendo es reconectando y estoy reasignando un nuevo tono emocional o una nueva capacidad de revivir una experiencia. También utilizo la frecuencia de agotamiento mental, utilizo las frecuencias de bazo, hígado, riñón, también un poquito en función de la historia de la persona. Utilizo las flores de Bach, también apoyando la energía, los chakras. El primero porque apoya las suprarrenales y la refuerza, y luego segundo, tercero, según las necesidades. Y para mí también, con muy, muy buenos resultados, al menos en temas de estrés, de ansiedad y todo lo que estamos abordando en este momento, las frecuencias solfegio. Me gustan muchísimo y los resultados que veo es mucha más calma a la hora de reexperimentar, por ejemplo, un miedo, un trauma. Es como que reorganizan la información. Estas sí que las utilizo preferentemente al final y permiten a la persona hacer más generalizaciones y facilitan este cambio de estado. Hay una cosa que no he puesto aquí en ayudar con el estrés, que sí que suelo hacer como de una manera sistemática, y es utilizar la frecuencia de las reacciones electromagnéticas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que somos un campo de información con electrones, con campos eléctricos y polaridades eléctricas, el estar expuestos constantemente a antenas, teléfonos, ordenadores, cableados, casas que a veces no son muy sanas para vivir y demás, pues nos encontramos que esto genera muchas interferencias. En muchas ocasiones, personas que me han visitado diciéndome que sentían inquietud, ansiedad, nerviosismo, cierto malestar, cuando yo he valorado o he observado un poquito, no había nada en la historia o no había nada en la persona en ese momento que explicase ese cuadro de inquietud, de nerviosismo, de malestar. Y trabajando con las frecuencias electromagnéticas y realizando un drenaje de frecuencias electromagnéticas, desensibilizando, ayudándole al organismo, aportando esta información, me he encontrado que ese cuadro ha desaparecido. Hace tiempo
Por ejemplo, tuve el caso de un chico que me contaba que hacía como 8 o 9 meses que era incapaz de estudiar, que no se concentraba, que estaba apático, que no podía ir al instituto. Previamente a esto era muy buen estudiante y no había nada en la historia que dijese, bueno, hay algo emocional muy profundo o algo muy complicado. Cuando me puse a investigar sobre qué ocurría y vi que tenía una gran cantidad de radiación, hablé con él y resulta que se había comprado un equipo electrónico nuevo, no recuerdo si era una lámpara o cargaba el móvil en la mesita al lado de la cabeza. Era algo que hacía desde esos 8 meses. Lo único que hice en aquella sesión fue trabajar con radiación electromagnética, drenar la radiación electromagnética y la siguiente vez que volvió ya no tenía ningún problema y simplemente esto sirvió, siguió con su vida normal y no requirió de más atención. Y como este caso, muchísimos, en el caso de peluqueras o personas que trabajan con muchos equipos eléctricos, este problema lo ves a veces y es lo que está causando todo este ruido, toda esta desorganización en la persona. Bueno, cuando el estrés no es adaptativo. En este caso, digamos que ya vamos a trabajar más con estructuras relacionadas con el sistema nervioso simpático y parasimpático y dependiendo de cómo sea el estrés, vamos a estar trabajando más con el tallo cerebral y con el cerebro más reptiliano y más emocional. La propuesta que yo trabajo, que me ha dado muy buen resultado, también es la misma. Siempre previamente intento ver lo de la radiación electromagnética, también intento ver si hay fugas energéticas. Muchas veces lo hago antes de utilizar el biofotón o cualquier otro equipo. Realizo correcciones o miro cómo está esto por si el organismo necesita esta información o necesita interactuar en esta información para él mismo utilizarla y resolverlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos al cuerpo en contacto con la información de los equipos láser? Pero bueno, el ejemplo de sesión, relajación y antiestrés, va muy bien. Las frecuencias mentales, como en el caso anterior, las podemos poner por separado según elijamos y podemos diseñar sesiones si tenemos el software y mezclarlo con la sintomatología física, las frecuencias electromagnéticas o con todo aquello que veamos, o lo vamos seleccionando y lo vamos localizando en el organismo. A ver, yo estoy poniendo un montón de cosas, pero a veces estímulos muy simples y poquitos estímulos consiguen grandes respuestas. Fernando recomienda no utilizar más de 12 frecuencias. Yo tengo que reconocer que en muchas ocasiones utilizo muchísimas más y va muy bien, y en otras ocasiones utilizo muy pocas. En algunas ocasiones, como os decía, utilizo todas las referencias que se dan en el equipo y en el dispositivo sobre los lugares, los puntos de localización, pero casi siempre busco por donde hay resonancia en otro lado y a veces lo resuelves desde ahí porque el cuerpo y el organismo estaban necesitando la información en ese lado. Bueno, las frecuencias electromagnéticas, lugares donde podemos desensibilizar, trabajar o llevar al organismo la información a nivel central con las gafas, a nivel local en el meridiano de vesícula biliar, normalmente en el 20 de vesícula biliar, aquí se queda mucha frecuencia electromagnética congestionada, lo que da muchos dolores de cabeza. También en 15 de vasoconcepción y también la podemos llevar a 1 de riñón para permitir que a través de esa vía el organismo drene el exceso electromagnético. Las frecuencias electromagnéticas también las podemos trabajar con el G+30 porque lo tenemos me parece que es frecuencias de Noyer.
y con esta también lo podemos trabajar. Con el G+30 también podemos trabajar las fugas energéticas. Si la persona ha sufrido un impacto emocional muy fuerte, si está en un proceso de estrés que lleva mucho tiempo en la fase de resistencia y está agotado, si está con ataque de pánico, todos estos procesos crean fugas en el campo energético. Normalmente, a ver, no por sistema, pero normalmente hay una fuga energética cuando ocurre todo esto. Entonces, la G+30 llevada a nivel del sistema nervioso central aporta la información al organismo y también si la llevamos a lo largo del cuerpo, si no sabemos dónde localizarla, identificarla porque no tomamos el pulso, simplemente la llevamos por la línea media, desde la cabeza hasta los pies y el organismo cogerá la información y la utilizará de la manera que sea necesaria. Y también podemos utilizar, en el caso de fugas energéticas, el A-10. ¿Cuándo sospechamos sobre todo fugas energéticas? En el caso de heridas, cicatrices, bueno, cuando hay dolores, sobre todo dolores musculoesqueléticos, normalmente hay una ausencia de tejido medio. Y con el A-10, pues también lo podemos corregir. Y bueno, luego las otras con frecuencias específicas que nos encontramos. Cuando el estrés no es adaptativo, siguiendo con esto, valoramos también la sintomatología física y elegimos frecuencias pues, digestivas, hormonales, musculoesqueléticas, lo que la persona nos está contando qué es lo que le pasa. Repito, seguimos el mapa, lo podemos llevar a los órganos y a las partes en las que la persona te está diciendo que tiene la dificultad, lo llevamos a nivel del sistema nervioso central con las gafas o con el dispositivo a nivel de la cabeza y a veces esas frecuencias nos las encontramos ancladas o nos las encontramos en otro sitio. También utilizaremos para este tipo de estrés la frecuencia de agotamiento, agotamiento mental, órganos, y las distintas frecuencias emocionales. Pues bueno, estrés, frustración, inadaptación, las flores de Bach. Bueno, la ansiedad. Aquí quizás un poquito lo diferente que voy a comentar, porque realmente como las estructuras neurológicas son las mismas, el proceso parte del mismo lugar, porque os lo he explicado partiendo del estrés, del miedo, de cómo el organismo almacena la información y es simplemente el mismo mecanismo, solo que se va haciendo más complejo y se va complicando un poquito, pero inicialmente trabajamos con las mismas estructuras. Yo solo cambiaría una cosa. Me ha dado muy buenos resultados utilizar la sesión de dolores generalizados porque se parece muchísimo a la de relajación y antiestrés, pero además tiene una frecuencia de una flor de Bach que es Olmo, que me parece que tiene que ver con la adaptación, si creo recordar. Y también me ha dado muy buenos resultados utilizar inicialmente tristeza, porque a veces una persona que ya lleva mucho tiempo en esta situación ya empieza a aparecer una sintomatología un poquito depresiva, de abatimiento y de estar decaída y cansada de luchar contra esto que no termina de resolver. Las demás frecuencias son un poquito las mismas. También en este caso viene muy bien pasar la frecuencia, la D+30 y la D+30, que la tenemos en frecuencias de Noyer, también por la línea media del cuerpo, que es el lugar que le corresponde, porque suele haber bloqueos ahí también, sobre todo a nivel de la barrera en el 15 de vasoconcepción y va muy bien. Lo mismo, valoramos la sintomatología física. Y aquí un poquito es ir eligiendo. Yo todo esto me funciona muy bien, pero repito, no elijo lo mismo con cada persona. Escuchas la historia del paciente y vas viendo qué frecuencias eliges en cada momento. A veces elijo muy poquitas y a veces pongo sesiones completas mientras realizo otro tipo de práctica. Bueno, aquí también hay algo muy especial y es el caso del pánico.
En el caso del pánico, muy, muy atento a las fugas energéticas, porque esto suele ocurrir. También muy atentos al desanclaje. En todos ellos se produce mucho desanclaje, con lo cual trabajar el chakra raíz, trabajar desde el 1 de riñón, el 36 de estómago, en el primer centro, es muy bueno porque rescata a la persona, la enraiza y le ayuda a sentirse más sostenido, más asentado. Y normalmente responde muy bien. Pero también es muy importante la frecuencia de Noyer, la F-30, porque está relacionada con el tálamo y está relacionada con la reacción del pánico en el tálamo. Entonces, esta frecuencia F-30 la podemos poner también a nivel del sistema nervioso central con las gafas, y es muy frecuente encontrárnosla también en 15 de vasoconcepción y en el plexo solar, sobre todo en tercer centro. Nos la podemos encontrar en 6 de vasoconcepción o en el segundo centro, y también en 1 de riñón. Normalmente trabajar con esta frecuencia hace que la persona salga del ataque de pánico y también ayuda a que pare la obsesión y esa necesidad compulsiva de escapar, de evitar, de resolver, y también resuelve la parálisis en muchas ocasiones. Bueno, en el tema de las fobias y de la hipocondria, también un poquito las mismas recomendaciones que para lo demás, variando en función de la persona, y yo incluiría tanto para las fobias como para la hipocondria la sesión de temor al contagio, porque también la he probado con muy buenos resultados, siempre combinada con otras frecuencias. Y yo recuerdo que yo utilizo la sesión de gafas, la utilizo también llevando el dispositivo a determinadas partes. Bueno, dificulta el tema de grabar las frecuencias en el agua. Fernando es muy insistente con esto y es verdad, funciona muy bien. Yo tengo otro dispositivo para recoger la información, pero bueno, podemos grabar en una sesión la frecuencia que queramos utilizar o la sesión que queramos utilizar, y en otra sesión podemos pasar el láser por distintos puntos, también donde instintivamente creamos. Y también en fobias y en hipocondria, dependiendo de cómo esté la persona, va muy bien la nueva sesión de meditación. Bueno, como ya voy muy tarde, me he extendido mucho y no sé si os he liado un poquito, os he aclarado muchas cosas. Voy a compartir aquí un poquito una sesión de duelo. Estos documentos se los pasará por si alguien los quiere y los compartiré con mucho gusto. Entonces, este es un ejemplo de una sesión de duelo que a mí me ha funcionado fenomenal. Como veis, yo creo que tiene más de 12 frecuencias. La diseñé especialmente para una paciente. Lo que tenía era el interés de trabajar con esta sesión y trabajar con MDR a la vez. Y luego terminé probando con muchísimas más personas y ha resultado de una ayuda increíble, porque después de esta sesión, cuando intentamos trabajar con todo el duelo patológico y todas las creencias asociadas a la forma de afrontar la pérdida y todos los sentimientos, ha sido muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Y bueno, para terminar, y repito que explicaré todo lo que sea necesario si tenemos tiempo, decir que para mí las ventajas que tiene trabajar con la luz, y en este caso con este dispositivo, es llevar la información de forma simultánea, la posibilidad de grabar las sesiones y de llevar la información o bebida o a través de spray al cuerpo, donde queramos. Para mí eso es fundamental y yo lo utilizo también siempre. La gran cantidad de información que ofrece para poder interrelacionar y para que el organismo tenga más fácil la recuperación y la autosanación.
la posibilidad de grabar sesiones específicas para las personas o tener sesiones grabadas y a la vez realizar otro tipo de trabajos. Puedes estar haciendo en fisioterapia, puedes estar trabajando con una rodilla y tener una sesión de estrés grabada, que creo que también la nueva aplicación del biofotón lo permite. Y estás llevando ahí también la información, muy bueno y muy importante. Y a mí las ventajas que me ha aportado también es que el tiempo que utilizo para una sesión se ha acortado y también el número de sesiones de trabajo con una persona se ha optimizado muchísimo. Entonces, bueno, ya os digo, yo creo que ya veis que soy una gran fan del biofotón, que me gusta, que me encanta, que he intentado decir muchas cosas muy rápido para abordar todo lo que quería abordar y que podría estar hablando mucho más tiempo. Y bueno, pues nada más, daros las gracias, espero haber compartido y aclarado algo y bueno, pues nada, dispuesta a las preguntas que tengáis que hacerme. Y dejo aquí una reflexión que yo descubrí cuando decidí trabajar por instinto y dejar un poco la biblioteca aparte cada vez que estoy en contacto con alguien. Es que un día acepté la ignorancia y entonces, como no sabía que era imposible, lo hice y desde entonces pues me dedico a investigar, a experimentar y en el mundo de las frecuencias pues busco frecuencias extrañísimas en lugares extrañísimos y es fascinante el mundo que se abre ante nosotros y lo sabemos ver. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Esther. Esperamos verte pronto otra vez por aquí. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, nos la podéis preguntar a nuestro correo de info@biocomgroups.com, nos podéis llamar por teléfono o si me tenéis a mí por algún lado de contacto, pues también estoy disponible. Así que nada, muchas gracias y buenas noches a todos.